Hola, sean todos bienvenidos a Brighter Lights. En el día de hoy vamos a estar conversando sobre cuál es el proceso para ser nombrado como siervo ministerial o anciano dentro de los testigos de Jehová. Sin más, comencemos con el video, pero recuerde siempre dejar sus comentarios, dejar su like y también poder compartir con otras personas este contenido que estamos creando. Ya sea que usted sea testigo de Jehová o no, recuerde, nadie tiene que impedirle poner sus comentarios, ya sea que usted esté de acuerdo con el contenido que hacemos o no. Comencemos entonces con el video. Pues si usted ha sido testigo de Jehová, coincidirá conmigo que uno de los momentos de causa más expectativa para cualquier testigo de Jehová es cuando viene el superintendente de circuito. ¿Por qué? Porque esto significa que hay una probabilidad de que alguien de la congregación pueda ser nombrado siervo ministerial o anciano. Recuerdo que creciendo en la organización, uno de esos momentos en los que uno más esperaba quién era la próxima persona que sería nombrado era la reunión de entre semana luego de la visita de circuito, ya que es ahí donde se anuncia quiénes fueron nombrados ancianos o siervos ministeriales. Ahora, esto es un anuncio que puede causar muchas alegrías para obviamente los que son nombrados, pero también es un anuncio que causaba o podía causar bastante división en las congregaciones. Si ciertos hermanos eran escogidos, pues usted podría después escuchar comentarios como que, ¿y esa persona es siervo ministerial? ¿Y esa persona es anciano? ¿Pero cómo así? Si él hace esto y esto y esto. Así que era un anuncio que podía también causar división en la congregación y quizás un poco de malestar entre los hermanos que no estaban de acuerdo con dicha decisión. Especialmente sucede pues si el hermano lleva una doble vida o si el hermano es una persona que no es conocida por ser amoroso, por ser espiritual. También sucedía mucho si este hermano había cometido pecados en el pasado, si era testigo de Jehová muy reciente y pues muchísimas otras casuísticas, ¿no?, que se daban. Pero, ¿qué es lo que está envuelto en ser nombrado anciano o siervo ministerial? Ya que este anuncio no solamente causaba ese tipo de alegría, sino que hay muchos hermanos que llevan años, décadas, sirviendo como testigos de Jehová y sin embargo no son nombrados ni siervos ministeriales ni ancianos. Bueno, hoy les vamos a estar contando cuál es este proceso, pero primero tenemos que empezar por lo más básico. Son los nombramientos dirigidos por el Espíritu Santo. ¿Participa el Espíritu Santo en los nombramientos? Bueno, muchas de las personas, cuando estaba haciendo el video sobre las razones por las que dejé de ser testigo de Jehová, uno de los puntos que hablaba, que a mí me convencieron de que esta no era la organización verdadera, era mi experiencia participando precisamente en estos nombramientos, ¿no? Y si quiere puede ver nuevamente el video para que vea algunos comentarios que hice sobre el proceso. Algunos defendiendo la organización decían que en ningún momento pues se ha dicho que los nombramientos son a través del Espíritu Santo. Sin embargo, yo les traigo dos revistas donde dice lo contrario. La primera es un artículo titulado En el nombre del Espíritu Santo, de una atalaya de 1992, 1 de febrero. En las páginas 13 a 18, párrafo 11, dice lo siguiente. Al dirigirse a los ancianos de Éfeso, Pablo introdujo otra actividad del Espíritu Santo cuando dijo: presten atención a sí mismos y a todo el rebaño, entre el cual el Espíritu Santo los ha nombrado superintendentes, para pastorear la congregación de Dios que Él compró con la sangre del Hijo suyo. Sí, los superintendentes o ancianos de congregación son nombrados por Espíritu Santo. ¿En qué sentido? En el sentido de que los ancianos nombrados tienen que satisfacer los requisitos que se presentan en la inspirada Biblia. Pueden desarrollar esas cualidades solo con la ayuda del Espíritu Santo. Además, el cuerpo de ancianos que recomienda a un nuevo anciano ora por guía del Espíritu Santo para discernir si éste satisface o no los requisitos. Y el nombramiento mismo se hace bajo la supervisión del esclavo fiel y discreto, que tiene la unción del Espíritu. Si usted va, por ejemplo, a una Despertar del 79 que se titula ¿Qué envuelve el nombramiento por Espíritu Santo?,
pues verá también que esa es la idea que se propone. O sea, en otras palabras, los testigos de Jehová creen que los nombramientos no son realizados directamente por el Espíritu Santo, en el sentido de que el Espíritu no entra en el anciano y éste pone las manos y el Espíritu va hacia la otra persona. No, pero sí creen que los ancianos son nombrados por Espíritu Santo mediante la guía indirecta, por así decirlo, de los requisitos bíblicos y de las personas, de los ancianos que tienen que orar para decidir si una persona será anciano o no. Ya con eso, fuera del lugar, pues entonces hay muchísimas cosas, ¿no? Que se pueden discernir de acá. Se puede discernir, por ejemplo, que personas que son nombradas mientras abusan de sus esposas, maltratan a sus esposas, son malos esposos, son malos padres, no dedican suficiente tiempo a sus familias, pues obviamente ahí podemos decir qué acción tiene realmente entonces el Espíritu Santo en esto, en el poder discernir. No solo eso, sino podríamos hablar de personas que han cometido abusos y después los cometen, o quizás no lo han cometido en ese momento, pero ya tienen esa inclinación o ese deseo, o personas quizás que son nombrados mientras consumen pornografía y otra serie de cosas, ¿no? Pues los ancianos tienen 4 reuniones principales durante el año. Estas reuniones son llamadas las trimestrales, o sea, ocurren una vez cada 3 meses. Ahora hay 2 trimestrales que son en presencia del circuito, o sea, durante la visita del superintendente del circuito, y hay 2 que se tienen lugar antes de la visita. Pues en las reuniones que tienen lugar antes de la visita del circuito es precisamente donde se proponen a los hermanos que serán nombrados o serán recomendados para siervo ministerial o anciano. ¿Cómo funciona? Funciona de esta manera. Pues los coordinadores de cada congregación son los responsables de pasar la agenda o recolectar los puntos que se considerarán en esas trimestrales. Lo que sucede es que el coordinador enviará quizás un mensaje a un grupo de WhatsApp o a un grupo de algún tipo de mensajería que tengan en el teléfono, o se reunirá con los ancianos después de una reunión y les dirá que necesita que empiecen a aportar los puntos que servirán como base para la agenda de la próxima trimestral. Entre esos puntos están, pues obviamente, las recomendaciones. ¿Cómo funciona esto? Pues las recomendaciones son, cada anciano puede, si tiene la libertad, de recomendar a un hermano para ministerial o para anciano. En la práctica, esto pasa muy poco. Y pasa muy poco por disímiles razones. Una es que muchas veces a los coordinadores se les olvida, pues precisamente colectar estos puntos para la trimestral por descuido, por desorganización. Muchos inclusive se les olvida cuándo es la trimestral y entonces digamos que saben que tienen que hacer la trimestral pronto, se recuerdan de esto, ponen la trimestral digamos para un sábado y no es hasta el viernes que le piden al resto del cuerpo que ponga pues los puntos, ¿no? También lo que sucede es que muchos ancianos no recomiendan a los hermanos porque en realidad no lo conocen o porque no se han puesto a pensar en quienes pueden quizás ser ministeriales o ser ancianos. Otra de las casuísticas que se brindan es que puede ser, por ejemplo, que un anciano tenga algún familiar, un hijo, un yerno o un suegro que estén interesados en que sean nombrados y entonces ellos mismos por un tema de demostrar imparcialidad no lo recomendarán o lo harán la propuesta directamente, pero le dirán a otros ancianos que por favor pongan la propuesta a nombre de ellos o sin mencionar los nombres de ellos. O sea que hay muchas razones por las que en esa fase inicial hay hermanos que no se consideran, hay hermanos que se destacan menos, hay hermanos que se destacan más. Puede ser que un anciano no le caiga bien una de las personas. O sea que hay muchísimas razones en las que en esa primera instancia haya nombres que sencillamente ni se mencionan. Pero en el caso de que sí se mencionan esos nombres, pues puede ser, por ejemplo, que uno de los ancianos diga, bueno, yo quiero proponer que hermano X pues sea recomendado. Le dan eso al coordinador, el coordinador entonces crea la agenda
y entonces pasa esa agenda para la trimestral. Llega la trimestral y entonces pues ya los hermanos han tenido tiempo de ver quiénes son los hermanos que están propuestos para recomendación y puede ser que empiecen a pensar en estos hermanos, ok, qué es lo que hacen. Aquí sucede también otra cosa. Muchos de los ancianos, ya sea por descuido, por desinterés o porque tienen que trabajar mucho y tienen otras preocupaciones en sus vidas, muchas veces ni leen la agenda. Así que muchas veces llegan a la reunión y ni siquiera saben quiénes son los que se están proponiendo para ser ancianos o siervos ministeriales. Ahora bien, cuando llega la reunión y llega la parte de la agenda que van a considerar estos hermanos, entonces es cuando empieza a aplicarse la porción del libro Pastorén. Usualmente todos abren el libro Pastorén, o el coordinador pide que se abra el libro Pastorén y empiezan a leer párrafo por párrafo textualmente la información que aparece en el libro. Por ejemplo, el primer párrafo dice: análisis de los requisitos bíblicos. Antes de reunirse para ver si hay hermanos que puedan ser recomendados como siervos ministeriales o ancianos, cada anciano debe examinar personalmente los requisitos inspirados que se hallan en 1 Timoteo 3, 1 al 13, Tito 1, 5 al 9, Santiago 3, 17 y 18 y 1 de Pedro 5, 2 y 3. Los capítulos 5 y 6 del libro Organizados contienen comentarios muy útiles. Un hermano a quien se nombre siervo ministerial debe llevar bautizado al menos un año. Algo interesante acá es que precisamente por todas esas situaciones que se pueden dar antes de la trimestral, muchos hermanos o la gran mayoría a este punto ni siquiera llegan a la reunión con estos textos o estos comentarios del libro Organizado leídos o estudiados. Recuerdo que en varias trimestrales en las que estuve, el coordinador le preguntaba, inclusive en trimestrales en las que me tocó a mí llevar la delantera, preguntábamos a los hermanos, ¿han podido considerar los requisitos? Y ciertamente la mayoría decía que no. Y ya eso le da a usted quizás la seriedad, ¿no?, con la que se toman estas reuniones. Ahora el párrafo 2 dice: la reunión se abre con una oración, tras lo cual se leen los requisitos en voz alta directamente de la Biblia. Aunque nadie puede cumplir estos requisitos a la perfección, el candidato debe satisfacerlos a un grado razonable, sin que tenga una deficiencia notable en ninguno de ellos. El superintendente de circuito confía en el buen juicio y el discernimiento espiritual de ustedes en este asunto. Y acá hay otra razón por la que muchas veces ni siquiera se proponen a los hermanos. Y es que hay congregaciones que, por ejemplo, tienen ya 16 ancianos, o 20 ancianos, o 13 ancianos. Y a veces el pensamiento entre estos hermanos es: ¿para qué vamos a nombrar más personas? Si ya ni siquiera entre nosotros hay espacio para dar discursos o para ciertas asignaciones, ¿para qué vamos a seguir nombrando? O tenemos X cantidad de ministeriales, ¿para qué seguimos nombrando ministeriales? Esto es una de las razones por las que muchas veces no se proponen hermanos, o también puede ser que haya cuerpos de ancianos donde hay hermanos muy estrictos, que casi siempre en la mayoría de los cuerpos te encuentras ancianos así. Y en ocasiones estos hermanos pues sencillamente dicen: no, este no califica, así que ni lo proponga. Párrafo 3 dice: las habilidades naturales no capacitan a un hermano para ser nombrado. Este debe ser un hombre espiritual en el que se evidencia la acción del Espíritu Santo. ¿Está deseoso de hacer buenas obras? ¿Asiste a las reuniones y participa en ellas de manera ejemplar? ¿Es entusiasta en el ministerio y hace lo que razonablemente puede, según se lo permite en su edad, salud, obligaciones familiares y otros deberes teocráticos? ¿Es un buen estudiante de la Biblia? ¿Se esfuerza por ayudar a su familia espiritualmente, estudiando de forma regular con su esposa y los hijos que viven bajo su techo? ¿Demuestra el fruto del Espíritu en su vida diaria? Y en esta parte casi siempre, pues entonces se sacan las tarjetas de publicador de esa persona y las tarjetas, los registros de publicador, ya sea de la esposa o de los hijos o de las personas que vivan en su casa. Y aquí con las tarjetas de publicador pues se puede ver cuántos estudios tiene la persona. ¿Tiene estudios la persona? ¿Tiene revisitas la persona? ¿Cuántas horas reporta? Y esto es increíble, pero muchísimas personas quizás estaban en una congregación donde el promedio de la congregación era, digamos, 15 horas y esta persona solamente su promedio era 10. Y podía ser excelente en todo lo demás.
y sencillamente no ser nombrado por el tema del requisito de las horas. Ahora quizás la congregación de al lado tenía un promedio de horas de 10. Ese hermano en esa congregación hubiese podido ser nombrado. Y aquí es otro de los puntos que hago. Si esto funciona realmente con la guía del Espíritu y los testigos de Jehová son una congregación mundial, pues entonces este tipo de diferencias por los requisitos de hora no se deberían dar. Quizás usted que está viendo el video piense, bueno, pero ya no se tiene en cuenta el tema de las horas. Eso es real, pero ¿cuántas personas no fueron nombradas precisamente por este tipo de reglas sin sentido? ¿Cuántas personas se sintieron deprimidos por muchos años al ver que no podían alcanzar privilegios de servicio por el tema del requisito de las horas? Así que volvemos a lo mismo. Porque una regla haya cambiado hace 6 meses, eso no borra el dolor, los problemas que se causaron a las personas que no podían cumplir con esas reglas. Reglas que no eran bíblicas. Y también otra de las cosas que se analizan acá, por ejemplo, es la regularidad, o sea, la visibilidad de la persona en la congregación. Usted puede ser precursor regular y hacer 200 horas al mes. Pero si los ancianos no lo ven a usted activamente en los arreglos de salida, pues tampoco se le nombra. Aunque es el hermano quien debe estar a la altura de los requisitos bíblicos, se debe examinar también la espiritualidad de su familia. Si la esposa está bautizada, es ejemplar. Si se halla débil espiritualmente, ¿está haciendo él cuanto puede por ayudarla? ¿Da prioridad a la adoración en familia? ¿Se comportan bien sus hijos menores de edad y son creyentes? Es decir, ¿están progresando hacia la dedicación a Dios o ya son testigos de Jehová bautizados? ¿Participan los miembros de su familia en las reuniones de congregación en una medida razonable? ¿Qué revela la conducta de los hijos adultos que viven en casa? Y aquí se empiezan a hacer análisis profundo, por ejemplo, de la participación de los hijos en las reuniones. Si usted tiene 3 hijos y uno no está participando, dando comentarios en las reuniones, eso se ve. O sea, ¿por qué la persona no tiene hijos que no contestan en la reunión? O por ejemplo, vi en el caso de algunos hermanos que tenían, por ejemplo, en un caso específico, una hija que de 10 años y que todavía no era publicadora. Y cuando se pensó en recomendar a este hermano, la pregunta fue, ¿por qué esta niña tiene 10 años y todavía no es publicadora? Y aquí es donde entonces se empiezan a poner otros tipos de reglas, ¿no? No existe una regla que diga que un niño tiene que ser publicador a los 10 años. Pero es entonces cuando empiezan las reglas humanas. ¿Y por qué a los 10 años todavía no se ha nombrado al niño? Y entonces quizás puede ser que si usted quiere hacer apología a la organización, diga, pero eso no es culpa de la organización. Pues fíjese que sí lo es. Porque si usted lee más adelante, sí se dan pautas sobre las edades para ser ministerial o para ser anciano. Lo mismo se podría hacer en estos casos. Se podría decir en un apartado acá, la edad o no hay un límite de edad para que un niño sea publicador. Todas estas preguntas también llevan a que muchas veces las personas no sean, o después que son nombrados y leen esto, pues no hablen con total franqueza sobre el estado espiritual de sus familias, porque saben que después pueden sufrir ciertos tipos de cuestionamientos debido a algunas de estas preguntas que se encuentran. No solo eso, en muchos casos también pude ver que, por ejemplo, en matrimonios donde tenían niños, la esposa era quien le daba estudio a los niños, pero el que se los contaba eran los esposos, para después, cuando fueran a ser nombrados o ya siendo nombrados, no hubiese cuestionamientos sobre quién era el que llevaba la delantera en sentido espiritual en la casa. Dice el párrafo 5, los ancianos deben ayudar a los hermanos que están al final de la adolescencia a esforzarse por ser siervos ministeriales. Al analizar si uno de tales hermanos cumple los requisitos, les será útil tomar en cuenta los siguientes factores. ¿Lo respeta la congregación por ser un hombre espiritual? ¿Manifiesta el fruto del espíritu? ¿Participa de modo significativo en el ministerio? ¿Demuestra su forma de usar el tiempo que pone los intereses del reino en primer lugar? Y aquí es una pregunta clave que se hace. ¿Está la persona cursando estudios en la escuela, en la universidad? Si sí, pues lo más probable es que la persona
no se le vaya a nombrar. ¿Por qué? Porque el argumento que se utiliza es que si usted está pues cursando estudios en la universidad, no está poniendo el reino en primer lugar. Y de hecho eso es un argumento que también se utiliza, más adelante en este mismo capítulo se encuentra, para determinar si un anciano debe ser removido como anciano o no. Revela en sus conversaciones y comentarios que tiene buenos hábitos de estudio, cuáles son sus metas espirituales, se ha puesto a prueba su capacidad. Los hermanos que son nombrados siervos ministeriales al final de la adolescencia o en los primeros años de la veintena tienen el potencial para adquirir una gran experiencia en el desempeño de distintas tareas teocráticas. Al aplicar con ahínco la capacitación de que reciban de los ancianos, se ganan el respeto y el aprecio de la congregación. Aunque sean relativamente jóvenes, a los siervos ministeriales sobresalientes se les puede considerar ya hombres espiritualmente maduros y aptos para ser nombrados ancianos hacia la mitad de la veintena o incluso antes. Y esto es algo nuevo que se puso. De hecho, para el año 2021 salió una carta donde se pedía a los ancianos que por favor, que teniendo en cuenta esta atalaya, los ancianos ya podían ser nombrados jóvenes, como dice acá, al principio, hacia la mitad o principio de la veintena. Y esto se debe a que a nivel global ha existido un declive grande entre las personas que desean ser ancianos o siervos ministeriales. Así que la organización ha ido haciendo hincapié en que por favor se vayan bajando esas reglas humanas y se consideren personas tan jóvenes, inclusive para posiciones de ancianos. Ahora, estos son puntos que están aparte de que se analicen los principios bíblicos. Usted sabe, por ejemplo, que si un joven es de hacer muchos chistes o es una persona así muy alegre, pues sencillamente no se le nombrará porque no califica para ser serio. Hay de hecho cuerpos de ancianos que llevan muy al extremo estos puntos. Y muchísimos otros puntos, ¿no? que son considerados acá. O sea, yo vi hermanos no ser nombrados sencillamente porque sus esposas en algún punto se les escuchó hacer un chiste sobre un anciano. Había hermanos que no fueron nombrados sencillamente porque habían tenido 2 novias antes de los 18 años. O sea, hay muchas casuísticas, muchas circunstancias que se presentan acá. Hay hermanos que no son nombrados, por ejemplo, porque no le caen bien a otros ancianos. Y muchos de estos ancianos a veces levantan la mano y dicen, ¿están de acuerdo en nombrar a tal persona? Y dicen, no, yo creo que hay que darle más tiempo. ¿Por qué? No, porque es que yo creo que es muy pronto. Hay algunas cosas ahí que estoy observando que no me convencen mucho. Y muchas veces ni siquiera dan las explicaciones de por qué. Pero hay muchos hermanos que no son nombrados por cosas bien tontas, que no son dogmas ni tampoco son principios bíblicos, pero que son imposiciones de los seres humanos. Ahora, hay algunas precauciones antes de recomendar a ciertos hermanos. Por ejemplo, una de estas es si fue censurado, expulsado o se desasoció. Otra de las precauciones es si la ofensa judicial que cometió fue adulterio, si se separó o se divorció sin base bíblica, si fue anciano o siervo ministerial en el pasado. Y para mí, la que más se utiliza es si lleva muchos años bautizado, pero se le recomienda ahora. Y si usted se fija, hay una pregunta acá. ¿Qué impidió que lo recomendaran antes? Y aquí entonces empiezan a hacer el análisis exhaustivo de que yo creo esto y yo creo esto otro, pero es que antes no era espiritual o antes no quería. Y de aquí hay muchas conclusiones que pueden sacar los ancianos. De hecho, los superintendentes de circuito, muchas veces cuando hacen esta pregunta, en ocasiones ni los ancianos saben responderle muy bien. O cuando les responden, por ejemplo, no, porque antes el hermano no era espiritual. Y el circuito entonces pregunta, ¿pero hace cuánto es espiritual? Y ahí empiezan otra vez, pues, ciertos factores ya de decisión humana. Supongamos que la persona pasa todo este cuestionario y que pues no hay nada que pueda ser señalado. Pues los ancianos ahí deciden unánimemente que será recomendado. Un mes antes de la visita del circuito, entonces el secretario envía un formulario, que es el S62, para el circuito. El S62 se envía a través del portal
se le envía al superintendente de circuito con las tarjetas de publicador del hermano y también de la esposa o de los hijos. Se pueden enviar cartas de recomendaciones, cartas de introducción que el hermano haya tenido si se ha mudado a otra congregación. Pues esta información se le pasa al circuito. Luego, cuando el circuito llega a la congregación, cuando se le entregan los archivos al circuito, pues el circuito hará algunas otras preguntas sobre la persona o las personas en cuestión. Los ancianos en ese momento darán más información todavía sobre el background del hermano, sobre por qué lo están haciendo, sobre quizás si la persona tiene ciertas deficiencias o si la persona ha mejorado o no, en qué departamentos trabaja y demás. El circuito durante esa semana observa si la persona sale mucho a predicar, si la persona contesta mucho en las reuniones, qué comentarios hace la persona durante las reuniones. Recuerdo que un hermano no fue nombrado, un hermano muy buena persona, muy buenas cualidades y todo, pero no fue nombrado porque se le dio las perlas. Fue las perlas, sí fue las perlas. E hizo un comentario ni fuera de lugar ni nada. Era un comentario sobre unas informaciones extra que había buscado en otras Biblias y esto al circuito no le gustó. Dijo que porque el hermano durante las perlas estaba mencionando información de otras Biblias. Hubo un hermano también que no fue nombrado porque durante la oración que se le dio en la reunión no pidió por el bienestar y la bendición de Jehová para el circuito y su esposa durante esa semana. Y si este video lo están escuchando hermanos que sirvieron como ancianos conmigo, sabrán que no miento. Pero en otras palabras, el circuito puede después negar el nombramiento por muchísimas otras razones. Los viernes entonces tiene lugar la trimestral que se realiza con el circuito. Primero el circuito da un discurso donde están los ministeriales. Luego se les pide a los ministeriales que salgan. El circuito sigue con otra porción del discurso para los ancianos. Y entonces ya después de eso se analizan los nombramientos. El circuito le pregunta a uno de los hermanos que está si si unánimemente se escogió. Pues el anciano puede decir que sí o puede decir que no. Aquí pasa una dinámica bien interesante, ¿no? Hay ancianos que no están de acuerdo en que se nombre a cierta persona, pero no tienen el valor o no se quieren buscar problemas con el resto de los ancianos y no lo dicen en la trimestral anterior. Pero cuando el circuito llega, buscan una manera de conversar con el circuito a solas y le dicen, mira, esta persona se recomendó, yo dije que sí por presión y no sé qué más, pero esta persona tiene esta deficiencia y tuvo esto y tuvo lo otro. Entonces muchas veces el circuito usa estos comentarios para después seguir preguntándole al cuerpo de ancianos sobre esa persona en particular. Así que si el circuito decide que no, que la persona tiene que seguir mejorando o puede inventarse muchísimas otras razones. Créame, yo escuché a los circuitos dar muchísimas razones fuera de lugar, que eran cosas muy íntimas y muy personales de los hermanos, que no violaban principios bíblicos, pero que eran suposiciones de los circuitos o porque sencillamente no querían. Si esto sucede, para mí es otra prueba también de que el Espíritu Santo en realidad no funciona en la organización, porque si ya un cuerpo de ancianos decidió bajo el Espíritu Santo que esa persona podía ser anciano, ¿por qué entonces el circuito, por otros motivos que no tienen nada que ver con eso, no deja que la persona sea anciano? ¿No se contradice entonces el Espíritu Santo de los ancianos con el Espíritu Santo del circuito? Si el circuito está de acuerdo en que la persona sea nombrada, entonces usualmente el sábado o el domingo el circuito se reúne con el superintendente de grupo de esa persona y con esa persona. Entonces pues si le hacen las siguientes preguntas, ¿no? Que las tengo acá. le preguntan primero, la primera pregunta es: ¿hay algo en su vida personal o familiar presente o pasada, incluso antes de su bautismo, que lo descalifique o le impida aceptar este nombramiento? ¿Existe alguna razón por la que su nombramiento no se debe anunciar a la congregación? Y tercero, y esta pregunta es nueva, después del 2020 para acá:
¿Ha estado implicado alguna vez a lo largo de toda su vida adulta en un caso de abuso sexual de menores? Esta pregunta es interesante porque hay personas que cometen abusos sexuales de menores cuando son menores de edad. Así que el que usted lo haya cometido de adulto, usted lo haya cometido cuando es menor de edad, en realidad debería ser también tomado en cuenta. Como le digo, esta pregunta es nueva y quizás también hay muchas personas que digan, bueno, pero estas preguntas se hacen. La persona bien podría decir, sí, yo no puedo ser anciano por esto, porque yo hago esto y esto y esto. Eso es real. Pero entonces habría que analizar por qué las personas deciden mentir en estas instancias y no decir los pecados que están cometiendo en ese momento o las cosas que están haciendo que realmente no los califican. Pero si el Espíritu Santo está en acción, ¿no debería inclusive prevenir que esas cosas sucedieran? Si es así, la persona dice que sí a todo, pues entonces el circuito le pasa una carta ya aprobando la recomendación al secretario y esa carta entonces se guarda en los archivos de la congregación y en la próxima visita, en la próxima reunión se anuncia que la persona ha sido nombrada ministerial o ha sido nombrado anciano. En otro video me gustaría pues entonces hablar de lo que sufren muchas personas a nivel psicológico y a nivel emocional por no ser nombrados siervos ministeriales o no ser nombrados ancianos durante su tiempo como testigos de Jehová. A todos los testigos de Jehová se les anima a que tengan esa meta, a que lleguen a servir como ministerial o ancianos. Y hay muchas personas que pasa el tiempo y ni siquiera saben por qué no son nombrados. O cuando le preguntan a los ancianos, las respuestas que le dan, las explicaciones que le dan, son honestamente bien tontas o nada que ver con lo que pasa en la vida de ese hermano. Pero en otro video estaremos hablando más de eso. En este video solamente nos hemos querido concentrar en explicar el proceso. Ese es el proceso por el cual tiene que pasar una persona si desea ser siervo ministerial o si desea ser anciano de congregación. Ahora me gustaría, si usted en algún momento preguntó ¿por qué no lo nombraban? Me gustaría que pudiera dejar en los comentarios qué explicación o qué razón le dieron y si para usted hizo sentido o no. Así sea que usted no haya sido nombrado ministerial o anciano, eso no define su vida. Aunque la organización muchas veces nos enseña que sí, eso realmente no define su vida. Usted es mucho más que un nombramiento y usted puede ser feliz a pesar de no tener ese título que se le da. Recuerde, como siempre digo, usted es la luz que se hace más brillante.